Asambleísta Marcos Molina. Señora Presidente, señores asambleístas, el día de hoy seguimos tratando la ley económica urgente, la cual tiene como objeto una profunda recaudación tributaria que, si bien es necesaria, la misma no puede estar por encima de la economía familiar. Más aún, porque su espíritu es fiscalista y recaudatorio. Más aún cuando las consecuencias de la pandemia nos han afectado económicamente a todos los ecuatorianos. He escuchado con detenimiento varias posiciones respecto a uno de los temas más importantes que trae esta ley, que es el aumento del impuesto a la renta para las personas naturales, que sus ingresos están por encima de los $3.500. Este tema innegablemente afecta a la clase media ecuatoriana. No podemos dejar de pensar de que la clase media es aquella que actualmente está dando un respiro a los ingresos permanentes del Estado a través de su recaudación actual. Ahora, ponerles una nueva carga tributaria va en contra de los propios principios de una economía libre que permite el desarrollo y la verdadera reactivación económica. Por otro lado, veo con gran preocupación, señores asambleístas, que permanece en este informe la contribución especial del patrimonio a las tierras agrícolas a nivel nacional. Esto realmente impide que nuestros agricultores y productores puedan empezar a salir de esta grave crisis económica que atravesamos. Considero que la verdadera discusión que deberíamos mantener es el de los incentivos que podrían establecer para el agro y no una nueva carga tributaria. Por otro lado, un tema que me ha llamado la atención es precisamente aquel que se ha establecido en la disposición general sexta del referido proyecto de ley. Pues en esta disposición, señores, se estaría prohibiendo que los recursos que se recauden vayan al presupuesto del Estado. Con ello, el Estado no podría contar con dichos recursos para utilizarlos como gastos permanentes. Puedo decir con toda franqueza que tenemos un presupuesto en salud que no es el adecuado, que nuestros hospitales siguen sin medicamentos actualmente, que todos los días escuchamos que desvinculan a más y a más personal de la salud, que los botan, que los sacan de los hospitales. Por ello, es importante que con esos valores que se logren recaudar se destine a las verdaderas necesidades del Ecuador. El punto crítico de esta reforma tributaria se reduce a buscar un equilibrio entre dos aspectos contrapuestos: mejorar los ingresos fiscales sin afectar mayormente el proceso de reactivación económica, el cual se ha visto afectado tras la crisis de la pandemia del COVID-19. Esto significó una caída del 11% del PIB en el 2020, así como una pérdida de más de 600.000 puestos de empleo. Pese a que ahora se habla de una recuperación, la economía no ha vuelto ni siquiera a las cifras previas a la pandemia. Y es que todo debería partir de un argumento básico, como entender el funcionamiento de la economía. La crisis que tenemos en Ecuador tiene que ver con la reducción sustancial de la demanda agregada.
Para mejorar esta situación y reactivar la economía, en lugar de que el Estado meta la mano en el bolsillo de contribuyentes, debería hacer todo lo contrario. Es decir, inyectar recursos en la economía a través de la reducción de impuestos, créditos bancarios a tasas más bajas, algo que se rehúsa a hacer. Aumento en la inversión pública y privada, entre otros aspectos. Por esta razón, la reforma tributaria, al menos en teoría, no debería tender a aumentar más los impuestos, sino a reducirlos. Sin embargo, el gobierno piensa lo contrario. El ministro de Finanzas sostiene que el gasto tributario, ese que es ingreso que deja de percibir el Estado por deducciones y excepciones, ha aumentado y hay que reducirlo. En el 2018 fue de 5.765 millones, en el 19, 5.581 millones y en el 20, 4.861 millones. De ahí que se haya planteado recuperar la recaudación que se tenía hasta antes del 2018. Pero el problema de esta reforma radica mayormente en la base para el cobro de los impuestos, del impuesto a la renta y la deducción de gastos personales, así como el impuesto especial al patrimonio y el incremento a los impuestos de consumos especiales. En unos casos afecta al sector de mayores ingresos, pero debe analizarse con detenimiento para que esta reforma no afecte a los estratos medios de la población y que de igual modo no frene el proceso de recuperación de las empresas y de la economía a las cuales afecta el impuesto a la renta y el impuesto al patrimonio. Primero, eliminar el cambio metodológico del impuesto a la renta para personas naturales. Segundo, desechar cualquier vicio de conflicto de intereses entre el Estado y los grupos de poder. Tercero, apoyar la eliminación de huecos fiscales, eliminar incentivos productivos que jamás funcionaron, que se convirtieron en prebendas y que hacen más complejo al sistema tributario con un alto costo fiscal. Eliminar las contribuciones sobre el patrimonio y sustituirlas con ingresos permanentes de los 300 grupos económicos del país. Y por último, eliminar el 2% del impuesto sobre las ventas para los microempresarios. Por esta razón, señores asambleístas, solicito a la Comisión que verdaderamente trabajen por el Ecuador y por el segundo debate, considerar estas observaciones que sean realmente muy claras y específicas y que de seguro mantendrán una tranquilidad en todas las familias ecuatorianas. Hasta aquí, señora Presidenta. Esta fue la intervención.